Apreciados alumnos, nuevamente con ustedes su maestra Aide Sagastume. El día de hoy toca la lección número 9. El tema es necesidad del nuevo nacimiento, que viene a reforzar el tema anterior que fue sobre la salvación. Algunos contenidos y citas bíblicas se usarán nuevamente y esto les servirá de reforzamiento. Es importante y necesario conocer qué es el nuevo nacimiento, porque cuando el hombre pecó, llegó a tener una naturaleza pecaminosa que lo hace esclavo del pecado. Al aceptar a Cristo y reconocerlo como Señor, Salvador y Libertador, se llega a ser hijo de Dios por el nuevo nacimiento. Vamos a ver en primer lugar la necesidad del nuevo nacimiento. Y el primer punto es ilustración de la necesidad. Y para ello necesitamos recordar nuevamente la entrevista de Jesús con Nicodemo, que está en Juan 3, del 1 al 21. Yo les recomiendo que la lean, porque en este momento solamente voy a señalar algunos aspectos que se aprecian en esos versículos. Ahora notemos las buenas cualidades que recomendaban a Nicodemo. Una, era un principal entre los judíos, pero también era fariseo. ¿Y qué eran los fariseos? Judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Tercera cosa, reconoció a Jesús como maestro. Nicodemo reconoció a Jesús como maestro. Luego Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Eso quiere decir que Jesús lo reconoció como maestro de Israel. A pesar de sus buenas cualidades, Jesús le dijo 2 veces que le era necesario nacer de nuevo. Si Nicodemo tuvo necesidad de nacer de nuevo, entonces todos necesitamos nacer de nuevo. Ahora veamos. Es necesario nacer de nuevo por causa de la condición del hombre. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es su condición? Recordémoslo. En primer lugar, ser herida, hinchazón y podrida llaga. Eso lo leímos en Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. En segundo lugar, ser injusto. Por eso es necesario nacer de nuevo. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos somos injustos. Tercer lugar, ser pecador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En cuarto lugar, hay ceguera espiritual. No percibe ni entiende y no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En tercer lugar, es necesario nacer de nuevo por los requisitos para tener comunión con Dios. Y estos son los siguientes. Ser santo. Primera de Pedro 1, 16, 17. Porque escrito está,
Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga toda según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, en primer lugar, tenemos que conducirnos con temor. Dice, en toda nuestra peregrinación, quiere decir, en todo el tiempo que nosotros estemos sobre la tierra. Entonces tenemos que ser santos porque Dios es santo. También andar en luz. Primera Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta lo importante que es andar en luz? Porque también eso nos lleva a tener comunión unos con otros y como una consecuencia más, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El hombre natural jamás podría tener comunión con Dios. Su propia condición no se lo permite. Por eso es necesario un nuevo nacimiento, para que uno tenga comunión con Él y satisfaga su sed espiritual. En segundo lugar, vamos a ver qué es el nuevo nacimiento. Hay varias maneras de describir el nuevo nacimiento. Vamos a ver algunos pasajes. En primer lugar, creer y recibirlo. Eso lo encontramos en Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El ser engendrado de Dios es lo que hace al creyente un hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios por creación, pero solo los creyentes son sus hijos, porque hemos tomado la decisión de hacernos hijos de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? También amar a Dios y a los demás. Primera Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nosotros hemos nacido de Dios, entonces lo conocemos. En tercer lugar, ¿qué es el nuevo nacimiento? No practicar el pecado. Primera Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En realidad, no estamos libres de no pecar, eso lo sabemos, pero se refiere a que ya no somos esclavos del pecado, que es algo diferente. Cuarto aspecto, dice que vence al mundo. Eso es parte del nuevo nacimiento, vencer al mundo. Primera Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es cierto, eso ya lo leímos. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Quinto aspecto, presencia del Espíritu Santo
para vivificarnos. Eso está en Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ellos. ¿Se dan cuenta lo importante del Espíritu Santo? Porque viene a vivificarnos, viene a precisamente en el momento en que nosotros reconocemos sinceramente a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entra el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué es lo primero que hace? Viene a vivificar nuestro espíritu que no estaba funcionando. Ahí estaba, pero no estaba funcionando. Así es que vemos que tan importante es la presencia del Espíritu Santo. Otro aspecto importante del nuevo nacimiento, participar de la naturaleza divina. Segunda Pedro 1:4. Segunda Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se dan cuenta? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se dan cuenta de que en realidad, si nosotros participamos de la naturaleza divina, se debe a que hemos huido o nos hemos separado de la concupiscencia que se da en el mundo? ¿Y qué es concupiscencia? El apetito desordenado de placeres. Eso pues ya no debe de existir en nosotros. Otro aspecto importante del nuevo nacimiento, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se dan cuenta que nuestro Padre Celestial todo lo tenía previsto? Dice que estas obras que fueron creadas en Cristo Jesús para buenas obras, fueron creadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y el último aspecto del nuevo nacimiento es, se produce un cambio radical en la vida. 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo les expliqué la vez pasada, poniendo como ejemplo una hoja de papel, de que cuando llegamos al Señor está toda escrita. Pero cuando nosotros pasamos a ser nuevas criaturas, entonces dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir de que esa hoja queda totalmente en blanco. Lástima que rápido como que la comenzamos otra vez a escribir en ella. Bien, esta es la primera parte de la lección número 9. A continuación, con ustedes la segunda parte.